Bien, bienvenidos a esta segunda parte de el taller de base de datos. En el video de ahora quiero hablarles un poquito de la arquitectura de un sistema gestor de base de datos. Como ven aquí en este diagrama que obtuve del libro que les mencioné al final del video pasado. Bien, en esta arquitectura vemos que hay tres niveles: el nivel externo, lógico y el interno. El nivel interno es, como bien nos dice acá, el sistema operativo. Ajá, es decir, es el que administra básicamente la información en memoria, la información físicamente. Entonces aquí ya se ve cómo están guardados en el disco duro cada uno de los archivos necesarios para que la base de datos funcione. En el nivel lógico nos habla pues de un modelo interno y em, donde es básicamente que está programado donde trabaja el sistema gestor en base a sus programas que les decía, que es un conjunto de programas, es ahí donde está. Y después el modelo, más bien el nivel externo, que trata un modelo lógico. Ya básicamente acá es cómo se va a ir comunicando con el usuario. ¿A través de qué? A través de pues nuestras aplicaciones que desarrollemos, por ejemplo en algún lenguaje de programación, para que se consulte la información y se procese. De tal modo podemos ver aquí que dice vista externa, A, B, C, D, y incluso nos va dando algún lenguaje de programación, porque ya es como para cierto lenguaje se utiliza de diferente manera la comunicación con la base de datos. Esto de las vistas, ¿a qué se refiere? Bueno, una vista es como una tabla virtual. Ajá. Nosotros vamos a hacer algo que se llama más adelante consultas en SQL. Y una consulta en SQL nos brinda pues los datos acomodados en una especie de nueva tabla, ajá, que uno configura. Entonces una vista es como nosotros le especificamos una consulta y nos devuelve una tabla. Esta tabla funciona como una especie de reporte con los datos ya acomodados y que relaciona varias tablas para no enviar pues todas las tablas hacia la aplicación, hacia el lenguaje, y que allí se procese, sino ya tiene los datos acomodados y ya es con lo que va a trabajar, solo lo que necesita. Y eso pues genera un poco más de seguridad, porque estas vistas no se pueden editar, solamente se van a poder como leer. Ajá. De hecho aquí recuerden esta parte de DML, que es la manipulación de los datos en SQL. Entonces aquí tenemos unas definiciones de esta parte de acá: esquema externo, lógico e interno. El esquema interno dice son los datos en el disco duro, ¿no? Lo que les decía acá abajo. El esquema conceptual es la parte del diseño, describe la estructura de toda la base de datos para los usuarios, ocultando detalles de estructuras físicas de almacenamiento, describiendo entidades, tipos de datos, vínculos, operaciones de usuarios y restricciones. Básicamente acá es nuestros diseños que vamos a hacer en videos posteriores, ¿no? A través del diagrama, entidad de relación y el relacional. Y el esquema externo que les decía son las vistas, ¿no? Todo lo que ya se le puede pasar a un desarrollador para que genere la aplicación o sistema web, etcétera. Allí tenemos otra descripción de la arquitectura del sistema de administración. Esto para acá. Ajá. Entonces, vean, los usuarios se van a comunicar con esta parte a través de administradores de consultas, transacciones y almacenamiento. Con esos tres administradores, que es básicamente el sistema gestor de base de datos, se comunica él ya con el almacenamiento físico en el servidor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el administrador de transacciones? Que es el que tenemos aquí en medio. Bueno, para eso vamos a definir qué es una transacción. Una transacción es una operación que accede y actualiza una parte de la base de datos, es decir, que modifica algo. ¿Qué cosas pueden modificar la base de datos? Por ejemplo, añadir nuevos campos, nuevas filas, nuevos registros, eliminarlos o actualizar los campos. De alguna manera se estaría modificando.
Dice aquí que el administrador controla múltiples transacciones. Como les decía, múltiples usuarios pueden estar accediendo a la base de datos. De este control se encarga el gestor para que, bueno, todo vaya funcionando de acuerdo. Como dice aquí, se da tiempo a los procesos de cada uno para que en realidad no sea al mismo tiempo, ¿no? Después nos dice acá, como objetivo es evitar que las transacciones interfieran unas con otras y que no se dañe la base de datos de manera irreparable. El administrador de consultas, bueno, aquí vamos a definir qué es una consulta. Es aquella operación que va a acceder a la base de datos y no la va a modificar, sino que solamente la va a leer. ¿Qué cosas, por ejemplo, van a leer? Pues si yo quiero ver la información de un registro en específico, lo puedo buscar por su nombre, por su ID, etcétera, de tal manera que me arroja la información de por ejemplo, algún usuario, ¿no?, en específico. Entonces eso es una consulta. Dice acá, para realizar esto se hace uso del lenguaje de consulta SQL, aunque también para las transacciones, ¿no?, por supuesto. Pero bueno, y aquí vamos viendo un poquito esto de SQL por sus siglas, el lenguaje de consulta estructurado, Structured Query Language, en inglés. Y bueno, esta es una frase importante, ¿no? La base de datos se construye, no se programa. Esto porque en sí SQL no es un lenguaje de programación, sino es un lenguaje de consultas que nos sirve simplemente para generar queries que nos devuelvan, bueno, a modo de petición, para que nos devuelvan información. Bien, y el administrador de almacenamiento, el último, pues es el que va a gestionar la reserva de espacio de almacenamiento en disco. O sea, nada más es que el espacio en el disco duro físicamente se vaya administrando, se vaya acomodando donde se guarda tal cosa, en qué direcciones de memoria, etcétera. Todo eso ya a muy bajo nivel. Bien, entonces aterrizamos con el concepto de base de datos relacionales que vamos a ir viendo en el siguiente video, pero básicamente es la que se basa en este modelo relacional, ¿sí? Donde vamos a tener tablas y a través de filas que estén asociadas con un ID, con una especie de clave que nos sirva como identificador, se pueda diferenciar de otras filas, ¿de acuerdo? Entonces esa es como en principio una de las definiciones, ¿no? Pero vamos a profundizar en el siguiente video. Bueno, esto es todo por este video.